Dios les bendiga, buenas tardes. Bueno, estamos aquí nuevamente en esta cuarta lección del libro de Apocalipsis y esta materia, Apocalipsis y Daniel. Entonces seguimos a continuación de la clase anterior con la tercera y cuarta iglesia de Apocalipsis, a la cual el apóstol Juan escribió estando en la isla de Patmos. Así que vamos a estar dando en el capítulo 2 todavía de Apocalipsis, un poquito más adelante, porque ya vimos las dos primeras, y vamos a estar dando el mensaje a Pérgamo y el mensaje a Tiatira. ¿Por qué hacemos de manera lenta? Porque queremos entender lo que hay para nosotros también en estos estudios. No es solamente, fue escrito para esas iglesias ahí de la región de Asia en los tiempos de Juan. No, es para nosotros también. Como en la clase anterior dijimos, que Jesús, cuando habló a sus discípulos, les dijo: lo que a todos les digo, a ustedes también les digo. Velad. Amén. Entonces, la Biblia, por supuesto, fue escrita para todos nosotros. Así que seguimos tomando todo lo que podamos sacar de provecho de estos estudios, y vamos a estar viendo qué pasaba en la iglesia de Pérgamo. Pero antes vamos a la oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija en estos estudios, amén, para que nos dé sabiduría para entender esta palabra y al mismo tiempo aprender de ella. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, Dios maravilloso, porque podemos, Señor, transmitir, Señor, esta tu palabra, Señor. Padre, con lo que tú nos has dado, Señor, poder brindar a nuestros hermanos, Señor, donde lleguen estas redes sociales, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, y Padre, también por la unción de tu Espíritu Santo que necesitamos, Señor, aún de la enseñanza, Señor, llegar a los corazones, Padre, y tomar de estos ejemplos, Señor, cómo hemos de conducirnos, Señor, delante de ti. Por eso te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo trabaje en el corazón de cada uno, Señor, y los haga entender, y seamos oidores y hacedores de tu palabra. Como dice aquí, en cada final de las cartas de Juan a las 7 iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que, Padre, gracias te damos por esta oportunidad, te glorificamos por ello, Señor, y gracias, Jesús, por toda esta revelación que tú le diste al apóstol, y tu Espíritu Santo también dándonos conocimiento, Padre, la comprensión de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer, gloria a Dios, acá en capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 12. Dice el mensaje a Pérgamo. Y dice así. ¿Lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Entonces me acompañas ahí donde estás para hacer esta lectura, para tener más conocimiento de lo que se está hablando, ¿no? Y dice el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, entonces vamos a estar hablando de la iglesia de
Pérgamo. Miren qué tremendo este mensaje, a pesar de que estaba en un lugar, dice, donde mora Satanás, donde había pecado, y ellos estaban resistiendo, ¿no? Ellos estaban ahí viviendo, sirviendo al Señor, donde había peligro, y peligro de muerte. Entonces podemos ver acá, según los estudios antiguos de esta ciudad, hoy Pérgamo es Bérgama, está en Turquía, por supuesto. Es esa región de Asia donde estaban esas 7 iglesias, es lo que hoy es el país de Turquía. Entonces, Pérgamo está cerca, Bérgama en Turquía está cerca de las ruinas de la antigua Pérgamo. Está a 80 kilómetros más o menos al norte de Esmirna. Esmirna fue la segunda iglesia a la que Juan escribió, la que no se les reprochó nada, porque ellos estaban sufriendo. Entonces, junto con la de Filadelfia, fueron las 2 iglesias que Jesús no les hizo ningún reproche por la persecución que ellos estaban pasando los de Esmirna. Y Pérgamo significa fortaleza o fuerte, ¿sí? Y era la capital romana de la región de Asia, ¿tá? Era la sede de autoridad y tenía una universidad. Miren, ya en esos tiempos tenía una universidad y una biblioteca con más de 200.000 rollos escritos a mano. O sea, si sería completa esa biblioteca. Ellos fueron los que inventaron el pergamino. Por eso viene el pergamino viene de esa ciudad llamada Pérgamo, que era una especie de piel de oveja procesada. Entonces ahí ellos hacían sus escritos. Bien, acá podemos ver que el mensaje a Pérgamo incluye 3 grandes verdades que vamos a estar viendo, lo que nosotros podemos sacar de provecho y cómo tenemos que estar atentos y cómo nuestro oído espiritual tiene que recepcionar toda esa información para que nosotros podamos tener en cuenta. Pérgamo era el centro de 5 cultos paganos. Ahí podemos ver, miren, en qué región estaba esa iglesia. No sé dónde en qué lugar de la ciudad, en qué lugar del campo está tu iglesia. Pero allí donde tú estás, es necesario que tú estés. A veces pensamos, me gustaría estar en la capital, en la gran ciudad. Pero estamos justamente donde Dios nos necesita. Amén. Entonces nunca, pero este lugar no tiene las comodidades, no tiene calles, no tiene iluminación. Pero lo importante son las almas. Amén. Entonces acá vemos que según las investigaciones, acá habían 5 cultos paganos, por lo menos. O sea, los más importantes son el altar a Zeus. Zeus era el dios Júpiter para los romanos. Para los griegos le decían Zeus. Zeus era el mayor de todos los dioses griegos. Y tenía un trono mayor de 12 metros. El trono, el gran trono de Zeus medía 12 metros. Así que podemos hacernos la idea si sería tanta esa adoración que tenían, que le hicieron el altar de tan grande dimensión. Culto a Atenea, era la diosa griega de la sabiduría. Entonces los griegos buscaban mucho del saber. Cuando Pablo llegó a Atenas, ellos querían saber todo lo que era nuevo, o dice que los atenienses, la capital de Grecia, no se interesaban en otra cosa sino en hablar o escuchar algo que fuera nuevo.
Por eso fue una puerta que se abrió para Pablo, estando allí en Atenas, allí en Hechos 17, cuenta que Pablo aprovechó esa oportunidad, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y cuando le dijeron, queremos que, a ver, ¿de qué quieres hablarnos? ¿Qué es lo nuevo que tienes? Y entonces Pablo aprovechó la oportunidad y con toda diplomacia, con todo tacto, con todo cuidado, se dirigió a ellos diciendo, bueno, yo observo que ustedes son muy religiosos. No les dijo, ustedes son unos idólatras, no pueden estar así. No, observo que son muy religiosos. Bueno, ese Dios, esa historia la sabemos, por supuesto, ¿no? Ese Dios, al Dios no conocido, ese altar que ustedes tienen, bueno, ese es el Dios al cual yo predico. Entonces, ellos buscaban siempre el saber. Pablo siempre dice, los griegos buscan, los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Mas nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. ¿Sí? Entonces, por eso tenían una diosa justamente que era la diosa de la sabiduría, y se llamaba Atenea. Luego, se va hasta ahí, bueno, en su ignorancia, por supuesto, ¿no? Pero tenían a Dionisio, el dios Baco de los romanos. Era el dios del vino, el dios del vino y del sexo. Entonces, claro, ellos llegaban los adoradores y justamente ellos tenían sexo con las prostitutas del templo. Entonces, miren, las mismas prostitutas vivían en el templo. Entonces, justamente iban a ese templo para beber, ¿no? En honor, con la excusa de adorar a Dionisio, y tener justamente relaciones con las prostitutas, ¿no? Entonces, claro, era algo que había muchos adeptos, justamente, y el cristiano no podía hacer nada de eso, ¿no? Entonces es similar a lo que es el carnaval de hoy en día. En el carnaval, bueno, se aprovecha todo ese clima, el culto a la carne, para hacer cosas contra la voluntad de Dios, donde el cristiano no puede estar porque no es su ambiente. Entonces, tenían además a Esculapio. Esculapio era el dios griego de la salud o de la medicina. El símbolo de Esculapio era la serpiente enroscada. Y podemos ver que en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hizo la serpiente de bronce enroscada, la serpiente ardiente, que cuando los israelitas eran picados, cuando Dios los castigó con las serpientes, y dice, bueno, hazte una serpiente de bronce ardiente, y el que mire a la serpiente va a ser sanado. Ahora, si podemos mirar algo interesante, ¿qué hay en el anillo de los médicos? El anillo de los médicos lleva una viborita, ¿sí? Una viborita enroscada. Es el símbolo de la medicina, pero se remonta a los tiempos de Moisés, que más adelante, en el tiempo de los reyes, tuvieron que romper la serpiente, porque todavía Israel seguía idolatrando a la serpiente de bronce de Moisés. Entonces, acá nosotros podemos ver que estos cultos, miren el lugar donde habitaban los creyentes de Pérgamo. Estaba salpicado por la idolatría. Y para no ser menos, el César requería adoración, ¿no? El César quería ser adorado como un dios. Justamente Domiciano, que en ese entonces, cuando Juan escribe Apocalipsis, Domiciano exige adoración como si fuera un dios. Y por lo menos una vez al año tenían que entrar a su templo, quemar incienso y decir, César es el Señor. Y por supuesto, los cristianos no. Dice, Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ellos
los creyentes que vivían en Pérgamo eran la única esperanza para los pecadores de aquella ciudad. Por eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice la palabra del Señor. Entonces, si en el lugar donde tú estás hay mucho pecado, hay mucha corrupción, hay contaminación espiritual, bueno, en ese ambiente Dios te necesita. Porque, dice la palabra, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, acá podemos ver que era un lugar de total oscuridad espiritual. Un lugar de total oscuridad espiritual, y a lo que nosotros corresponde es mantenernos fieles. Y un ejemplo de fidelidad y de lo que sabemos muy bien, ¿qué cosa el Señor, qué virtud, mejor dicho, el Señor va a galardonar, a premiar? ¿Qué nos va a decir? Bien, buen siervo y fiel. Entonces acá tenemos un ejemplo de fidelidad, Antipas. A pesar que lleva también el nombre de uno de los Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista. Bueno, este es otro Antipas del tiempo de Juan, es un creyente. Él permaneció fiel hasta la muerte, y según la tradición dice que lo pusieron en un caldero, lo pusieron en un toro de bronce y pusieron fuego debajo. Era un toro de bronce hueco, y ponían a la persona adentro, y debajo del toro prendían fuego. Imagínense el ardor, el calor, la deshidratación. Y dice que la persona daba sus gritos, sus alaridos, y el mismo vapor que salía por el hocico del toro hacía como que el toro estuviera mugiendo. Entonces, eso era para la diversión de los paganos, de los que consentían en esa tortura. Y Antipas dice: mi testigo fiel. Gloria a Dios. Miren, el mejor título que nosotros podemos tener no es mi siervo fructífero, sino mi testigo fiel. Y mártir quiere decir testigo. Entonces, acá dice, ustedes permanecieron fieles, ¿no? De acá, a ver si tengo por ahí, en el versículo 13, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tremendo. El pastor de ahí de Pérgamo, este hombre se mantuvo fiel hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Fiel hasta la muerte. Permanecieron firmes ellos aún cuando dieron muerte al dirigente de la iglesia. Entonces podemos ver que ellos estaban en un lugar, dice, yo sé que vives donde moras, donde está el trono de Satanás. Miren qué tremendo. Pero había también, además de eso, Jesús les recalca algo muy importante que ellos tenían que tener en cuenta también, que habían algunos enemigos peligrosos de la iglesia que se encontraban dentro de la iglesia. Miren qué tremendo, como si fuera poco, el lugar donde ellos vivían, la ciudad donde moraban, que se adoraban dioses, ellos resistieron ante el ataque externo. Pero acá en la carta dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Qué lástima, qué tremendo que se recalca dos faltas más. Dos faltas ellos tienen acá. Una, que estaban los que retenían la doctrina de Balaam, y los que también la doctrina de los nicolaitas. Ellos vencieron, como decía, sus enemigos exteriores, resistieron, no se dispersaron, aún
viendo, ¿no? Aún viendo que Antipas era torturado, ¿ah? Ellos retenían, ellos toleraban. Por eso, cuidado con la tolerancia. Cuidado con la tolerancia. Pero eso no pasa nada. Pero todas las iglesias lo hacen, lo permiten. Pero, mira, había una doctrina que los que seguían la enseñanza de Balaam asistían a fiestas paganas, se arrodillaban ante los ídolos y, por supuesto, cometían pecados sexuales. Entonces, estaban en la iglesia, pero también asistían a las fiestas paganas, ¿no? Miren qué tremendo, qué tremendo. Y se da la advertencia. ¿Por qué? Porque Balaam era enemigo de Israel. Si vamos al libro de Números en el Antiguo Testamento, cuando Balac pidió que Balaam, ¿se acuerda el del asna que le habló? Bueno, dice, maldíceme este pueblo. Y en 3 oportunidades Balaam no pudo maldecir. Pero en vez de haber quedado ahí Balaam, que conocía a Dios, él enseñó a los moabitas a poner tropiezo a Israel. ¿Cómo? Bueno, invítenlos a los israelitas a sus fiestas, a sus fiestas de idolatría, y ahí ellos van a cometer pecado contra Dios y Dios los va a castigar. Entonces, no pudo maldecir, pero enseñó. Y el mismo Balaam fue muerto cuando Israel tomó venganza de Moab. Acá dice bien clarito, ¿no? Dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Qué tremendo. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina, o sea, dentro de la iglesia, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Estaban en la iglesia y concurrían a fiestas paganas. Miren qué tremendo, la doble vida que llevaban los de Pérgamo. Y también, versículo 15, dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. No sabemos quién es ese Nicolás. Había un diácono, junto con Esteban, junto con allí en los 7 diáconos, hay uno que se llama Nicolás, como el diácono Felipe, pero no quiere decir que sea ese diácono que se haya desviado y haya puesto una doctrina. No está muy definido quién era ese tal Nicolás, porque justamente si dice la doctrina de los nicolaitas enseñaban que tenían libertad de seguir los deseos de la carne. Y tenemos bien en claro allí Pablo escribiendo a los Gálatas que las obras de la carne contra los frutos del Espíritu son ambivalencias, no pueden tener comunión. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu no hay comunión, luchan entre sí, no puede una persona ser guiada por el Espíritu Santo y seguir los deseos de la carne. Entonces, esos dos enemigos dentro de la iglesia. Y bueno, y otra cosa a destacar es que cada creyente debe permanecer en una iglesia que está de acuerdo con la Biblia. Acá dice, le da la advertencia, por tanto, arrepiéntete. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La espada de 2 filos, la espada del Señor. La espada de 2 filos es para pelear contra el diablo y para cortar el pecado. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Acordémonos que allí en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra es la que nos juzga, ¿no? Nosotros tenemos que examinarnos, cada día examinarnos. Es como cuando vamos a tomar la Santa Cena. Allí en 1 Corintios 11, 23, que Pablo dice, más adelante dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Ah? Entonces, somos castigados por el Señor para no ser condenados con el mundo. Es mejor arreglar nuestra situación ahora. ¿Ah? Es preferible ser castigado, reprendido por el Señor. Dice, el Señor al que ama disciplina, al que tiene por hijo. ¿Ah? Y no ser condenados con el mundo, que es mucho más peor. ¿Ah? Entonces, nosotros hoy, la palabra para nosotros es luz, pero mañana puede ser espada. ¿Ah? Entonces, mientras andamos en la luz, tenemos que aprovechar a estar bien alerta ahora que hay luz. Amén, gloria a Dios. Muy bien, entonces ahora vamos con esto dejamos a Pérgamo. Bueno, pero vamos a leer también la recompensa, ¿no? No vamos a quedar solamente con la advertencia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿ah? No a los cobardes ni a los incrédulos. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Miren qué tremendo. El Señor premiando a aquellos que sean fieles, y al que venciere. Siempre el premio son para los vencedores. El mundo le da premio solamente al vencedor y al que sale segundo y al tercero. Jesús da el premio, el galardón a todos los que llegan. ¿Ah? A todos los que llegan. Porque dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Entonces la carrera es hasta el fin. Muy bien, ahora sí vamos a Tiatira. Tiatira, capítulo 2, versículo 18, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, nuevamente dice, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y acá tenemos a Tiatira, la iglesia que toleraba a Jezabel, o sea, una mujer que actuaba de la misma manera que la Jezabel del Antiguo Testamento, aquella reina fenicia que se había casado con Acab.
¿Se acuerdan? El rey de Israel que fue confrontado por Elías. Bueno, ese espíritu de Jezabel saltó allá en la iglesia de Tiatira. Miren qué tremendo, ¿no? Entonces, podemos ver que Tiatira era una pequeña ciudad que estaba a 64 kilómetros al sureste de Pérgamo y era famosa por su producción de armas de bronce y de telas de púrpura. Se cree que una de las fundadoras de la iglesia de Tiatira era aquella mujer que estaba escuchando a Pablo cuando estaba allí en Filipos, aquella mujer que abrió su corazón, aquella mujer que abrió su corazón a todo lo que Pablo decía, y ella era vendedora de púrpura, era de la ciudad de Tiatira. Entonces se cree que una de las que tuvo mucho que ver ahí en esa iglesia fue esta mujer que, a ver si la tenemos por acá, es en Hechos 16 más o menos. Hechos 16, la tenemos a esta mujer, ¿no? Que se me fue el nombre. Lidia, vendedora de púrpura. Ella abrió su corazón a todo lo que Pablo decía, hospedó a Pablo y con sus compañeros, se bautizó con toda su familia y bueno, fue alguien que abrió su corazón. Y tal vez cuando volvió a Tiatira se cree que tuvo mucho que ver con esta iglesia. Entonces acá esta iglesia es reprendida por tolerar a una tal profetisa, ¿no? Que actuaba como Jezabel. Ellos tenían, miren, empieza lindo, ¿no? Empieza bien, porque dice, yo conozco tus obras. Ellos tenían amor, tenían fe, tenían servicio y paciencia, ¿ah? Y sabía el Señor que sus obras eran mejor que las primeras. Miren qué tremendo, qué lindo que empieza. Pero acá a esta iglesia se refiere como el Hijo de Dios. Dice acá, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Entonces, el que todo, con sus ojos penetrantes, ¿no? que ve todo, y es la única iglesia que el Señor se refiere como el Hijo de Dios. A otros dice el que cierra y nadie abre, el que abre y nadie cierra, pero acá se refiere así, de esa manera. Entonces tenemos actitudes que las personas pueden tener hacia el mal. Algunos aman el mal, a pesar de ser creyentes, aman el mal, como Jezabel, que seducía a los creyentes a cometer pecado. Los engañaba, les infundía ese deseo por las cosas de la carne, y era una de las que estaba influenciando mucho en la iglesia de Tiatira. Y aceptaban sus profecías porque justamente hay una inclinación hacia la carne. Nuestra carne, nosotros siempre tenemos que estar, tenemos los clásicos enemigos. Por supuesto, Satanás, el mundo, el pecado y nuestra propia carne. Nuestro propio enemigo es nuestro propio yo. Los deseos de mi carne, los deseos de mis ojos y la vanagloria de la vida. Yo tengo que luchar siempre con esas cosas para mantener a raya. 1 Juan 2:17 dice, esas cosas no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tengo que siempre estar luchando. No, luchar contra los deseos fue lo que justamente Jesús, nuestro Señor, en el desierto, tuvo que vencer esas tres tentaciones. Deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Que se tirara del pináculo, que todos los reinos del mundo serían dados a él, que transformara las piedras en pan.
Entonces, Él con la palabra venció. Amén. Con la palabra nosotros vencemos. Y otros toleraban. Por eso, cuidado con la tolerancia. Toleraban a esa mujer Jezabel. Dice, versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso el cuidado, nosotros decimos, pero esas cosas no pasan en la iglesia. Pero, ¿por qué no pasa? Porque se mantiene a raya, además de otras cosas que tenemos que cuidar en nuestra tolerancia. En él no pasa nada, pero no pasa nada con los hombres. No pasa nada con el presidente, con los que están sobre nosotros, pero con Dios. Aprueba lo que hacemos. Entonces, la tolerancia. Y ella enseñaba y seducía a los siervos. Miren qué tremendo, qué tremendo. Y justamente sabemos que Acab, el rey Acab, fue seducido y fue engañado. Bueno, ella una vez le preguntó, pero ¿qué te pasa? No, Nabot no me quiso vender la viña. Quédate tranquilo que yo arreglo. Escribió unas cartas, bueno, atestiguan contra Nabot y pongan testigos falsos y apedréenlo. Arregló la situación así. Pero cuando fue Acab a tomar posesión de la viña, Elías le dio la sentencia. Nada escapa a aquel que tiene los ojos como llama de fuego. Escaparemos de la justicia humana, abogados, jueces, lo que sea que la corrupción compre. Se salvan de la justicia humana, pero no de la divina. Amén. Entonces, la tolerancia, ¿no? Y ellos toleraban el mal y no actuaban contra las falsas enseñanzas. O sea, no es solamente rechazar. No solamente decir, yo no estoy de acuerdo. Sí, bien, yo no estoy de acuerdo. Pero también hay que manifestarse en contra de las falsas enseñanzas. Cuando Elí, en los tiempos de los jueces, del profeta, del niño Samuel, Dios habló con Samuel y Elí le dijo, ¿qué te habló Dios? Bueno, me habló así, así y así. Tus hijos van a morir, en un día van a morir los dos. ¿Por qué? Porque tú toleras que ellos corrompan a las mujeres que vienen al tabernáculo. Entonces, a pesar de ser un joven, el joven Samuel le dijo la verdad. Le dijo la verdad y bueno, cuando hay que confrontar, cuando hay que manifestarse contra el pecado, no nos podemos callar. Pablo escribe allí a los Corintios y le dice, no puede ser que este hombre ande con la mujer de su padre. No puede ser. Sáquenlo de la congregación. Después, en la segunda carta a los Corintios, se ve que se arregló la situación y Pablo le dice, bueno, si ustedes lo han perdonado, yo también. Para que no sea consumido de demasiada tristeza. Amén. Entonces, si hay arrepentimiento, acá le dice también arrepiéntete. Siempre la advertencia de arrepentirse. ¿Por qué? Estaba dando tiempo. Miren, todavía todo lo que hacía esta mujer se le estaba dando tiempo a que se arrepintiera y ella no quería. Miren qué tremendo. El Señor dándole tiempo, ¿no? Así que están los que aman el mal, los que toleran el mal dentro de la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la iglesia, y los que odian el pecado, a los que odian el pecado y se manifiestan. El pecado cuando empieza en el pensamiento humano.
Lo que dice Pablo allí, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se origina en el pensamiento, lo expresamos y lo hacemos. Entonces, cuando está en el pensamiento, ahí tiene que ser reprendido, ¿no? Tiene que ser doblegado ante el Señor. ¿Ah? Dice Pablo allí en 2 Corintios 10:5, 10:4, dice: nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, para la destrucción de fortaleza, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Ah? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que cuando se origina en nuestro pensamiento la inclinación a pecar, reprenda. Amén. Reprender en el nombre de Jesús. Hecho los pensamientos ajenos a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Yo quiero pensar en todo aquello que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo, como dice allí en Filipenses, ¿no? En esto pensar. En esto pensar. Entonces, por odiar el pecado, recibiremos la unción de Dios. Amén. Ha sido ungido por Dios. Allí en Hebreos 1:9, qué lindo, allí cuando dice en Hebreos 1:9, dice: has odiado, has amado el bien y odiado el mal, por cuanto tu Dios te ungió. Acá 1:9, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Quieres ser ungido? Odia el mal y ama el bien. Es una de las claves. Amén. Jesús fue ungido justamente por el poder del Espíritu Santo, conforme estaba allí en Isaías 61. El Espíritu de Dios está sobre mí y me ungió. Amén. Entonces esa unción que nosotros necesitamos, ante la unción de Dios, su presencia aumenta en nuestras vidas. Amén. Entonces tenemos que estar de acuerdo con el Señor. Por eso en estas cartas no nos apresuremos. Yo quiero ver el anticristo y los 144.000 y la gran Babilonia que cae. Primero nos estamos examinando nuestras vidas a ver cómo estamos. La comunión con Dios. Amén. Y no nos deleitaremos ni jugaremos con la maldad. En la tolerancia. Cuidado con la parte de los libros o revistas perversas. Cuidado con los entretenimientos mundanos. Cuidado con esa tolerancia, ¿no? Hay muchas atracciones pecaminosas. Por eso tenemos la gracia del Señor que nos enseña a rechazar el pecado. Así que tengamos esto bien en cuenta. Si nosotros hemos amado o tolerado o tenemos esa inclinación al pecado, arrepintámonos. Siempre nos tenemos que incluir. Arrepintámonos. Esa atracción por las cosas de la carne requiere de arrepentimiento ante el Señor. Pero acá había también un premio, ¿no? A vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, ¿no? Ellos decían que eran las profundidades de Satanás y eran las profundidades diabólicas. Ellos decían, vamos a estudiar lo profundo. Y lo profundo justamente está ejemplificando, está representando el propio infierno. Ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tú tienes de parte del Señor, retengámoslo hasta que el Señor venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Miren qué importante.
yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Queremos gobernar? Bueno, seamos fieles, retengamos lo que el Señor nos ha dado. Y dice, y le daré la estrella, le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que tengamos cuidado cuando vienen profecías y el Señor dice, si no se cumple, no vino de mi parte. Si dice, tuve un sueño, tal cosa, tal otra, si no se cumplió, no es del Señor. Amén. Creo que podamos tener estas cosas bien presentes. No se apure a leer Apocalipsis todo de corrido. Por eso vamos recién terminamos el capítulo 2. Amén. Y en la próxima vamos a dar Sardis y Filadelfia. Amén. Y si nos da, vamos a dar la Odisea y así completamos las 3 iglesias restantes. Amén. Así que, bueno, nos detenemos por aquí con este estudio. Amén. Y oramos al Señor para que lo que hemos aprendido hoy lo retengamos. Amén. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Lo retengamos. Amén. Hasta que Él venga. Retenedlo hasta lo que tenéis. Retenedlo hasta que yo venga. Oidores y hacedores de la palabra. Amén. Acompáñame a la oración y damos por finalizado el estudio de hoy. Amén. Padre, te damos gracias por este momento hermoso, donde hemos podido, Señor, deleitarnos, Señor, aprendiendo tu palabra. Padre, porque no es pesada carga, Señor. Es algo que llevamos con amor, Señor amado, disfrutando, Señor amado, estas cosas, sabiendo, Señor, que tú tienes misericordia. Padre, si tú diste tiempo a que se arrepintiera a aquella mujer que se decía profetiza, ¿cuánto más a nosotros que queremos hacer tu voluntad, Señor amado? Padre, no queremos abusar de tu paciencia, Señor, de tu misericordia. Queremos enseguida, Señor amado, examinarnos a nosotros mismos, Señor, y ver cómo estamos delante de ti. Padre, ayúdanos a no estar tolerando pecados, Señor, que podamos confrontar, Señor amado, y expresarnos en contra, no solamente callar, no solamente consentir y quedar quietos, no hacer nada. Que Padre, seamos, Señor, los que tengamos ese ánimo, Señor, de defender tu palabra, Señor, de odiar el mal y amar el bien. Te damos gracias, Señor, y Padre, bendice a cada uno que ha estado conectado y los que estarán más tarde, Señor. Y gracias porque podemos brindar humildemente estos conocimientos, Señor, que tú nos has dado para compartir con los demás. Bendígalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, una maravillosa clase, una vez más, a cargo del pastor Noé dos Santos. Dios continúe bendiciendo tu vida, pastor. Tenemos con nosotros un placer enorme. Tenemos a la pastora Marisa, de la iglesia Camino a Jerusalén del Dorado Chico. Está con nosotros y en instantes estará predicando la palabra del Señor. En instantes con nosotros, así que bueno, continuamos. En instantes, la pastora Marisa estará ministrando la palabra del Señor. Y el día sábado a las 18 horas tenemos también a la hermana Paola, que va a estar también encargada del mensaje. Así que bueno, quédense allí como están. Vamos a hacer una breve pausa y ya continuamos con una maravillosa palabra de parte del Señor a cargo de la pastora Marisa. Amén.